Hola, queridos radioescucha, pues aquí estoy con el siguiente tema, un tema fuerte que se llama el hombre íntegro. Y tengo la dicha de haber invitado al ingeniero Miguel Ángel Mendoza y al pastor Carlos Amaro, porque a veces tenemos, pues no sé, telarañas en la cabeza para entender qué es integridad. Y pareciera que hoy en el mundo hedonista que vivimos, en el mundo relativista que vivimos, pues puedo cuando quiero ser cabeza y cuando no, y qué significa en el siglo XXI ser un hombre íntegro. Así que estos dos varones de Dios, porque son eso, que además tienen sus familias y que además trabajan como muchos de ustedes, queridos radioescuchas, pues más que nada quería que tocáramos el tema de qué es integridad, esa integridad que requiere tener un hombre para poder ser cabeza de su casa. Miguel Ángel, Carlos, muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Así que empezamos contigo, Miguel Ángel. Sí, ¿cómo? Y empezaría con la primera pregunta. Para empezar, vamos describiendo qué es ser un hombre íntegro. Bueno, nuestra preocupación, como lo acaba de mencionar Adriana, ha sido ¿qué está pasando ahora con los hombres? ¿Qué está pasando con nosotros en esta sociedad? Si nosotros nos basamos a que la sociedad, la base de la sociedad es la familia, y dentro de la familia el hombre es el líder, es la fortaleza, es el proveedor. Esa preocupación nos llevó a constituir la base de este ministerio que se llama hombre íntegro. Tenemos que rescatar esta otra parte, porque dada la mercadotecnia actual, dada nuestra sociedad, pues es muy fácil perderse como hombre. ¿Por qué? Porque no tenemos un marco moral nuevamente rígido o único que nos diga qué es bien, qué es mal, qué es bueno, qué es incorrecto. Todos estamos jalando para lo que nos conviene como hombres, y sobre todo por la mercadotecnia, porque nos está diciendo esto es bueno, esto debes de tenerlo tú, así vas a ser grande, esto vas a ser líder si te tomas esto, si te pones esto. Entonces toda esa guerra que existe afuera en el mercado ha hecho mucho daño a los hombres con respecto a su integridad. Entonces esa base fue la que tomamos como sociedad, más la base bíblica, en donde Dios nos pide que seamos íntegros. Dios nos pide que como varones, como hombres, tomemos nuestro lugar como proveedor de casa, como pastor de hogar, como líder de sociedad. Y entonces, basándonos en esos dos principios, creamos este ministerio de hombre íntegro. Pastor Carlos, a mí me gustaría preguntarle dos cosas importantes. ¿Qué son las cosas que bíblicamente nos pide Dios o les pide Dios a los hombres para ser un verdadero varón? Porque todo el mundo quiere mangonear, pero no quiere sujetarse a lo que Dios dice que significa ser un hombre, ¿no? Sí. Porque hay caricaturas, pero sí. ¿qué es lo que Dios dice de ser un verdadero varón? Si atendiésemos a la figura, por ejemplo, del líder Josué, que es uno de los preciosos libros de la Biblia, la demanda ahí de dos conceptos es fuerte y valiente. Cuando trabajamos estos dos conceptos desde su raíz y luego puestos en la vía de la práctica, por fuerte debemos entender que Dios, cuando creó al hombre, al varón, le dio otras capacidades en su marco de personalidad para que sea el ser humano que aquí en la tierra soporte pesos morales, espirituales, éticos, económicos, emocionales, afectivos, familiares, en un grado mayor que el de la mujer. Ahora, el grado de la mujer y el del varón son complementarios, Dios no se equivocó.
Entonces, la primera característica de un hombre debe ser que es fuerte, en el sentido que soporta presiones. Y no necesariamente muscular. No necesariamente muscular, y qué bueno que lo toques, porque esta fortaleza no la vamos a hallar en el gimnasio. Exactamente, no la vamos a hallar en el gimnasio. Definitivamente. Esta fortaleza nos viene de Dios. Desde el momento que yo nazco como varón, debo entender que Dios quiso que yo fuera eso en este mundo, y entonces Él me da ese grado de fortaleza para resistir, para soportar, en bien de mi familia o en bien de la sociedad en general. La otra característica, para responder a tu pregunta, sería valiente. No se refiere al valentón, al macho, al provocador, decía mi abuelita, al buscabullas. Se refiere a un hombre con un carácter tan bien puesto que no huye de enfrentar las circunstancias adversas de la vida en cualquier grado. Y también significaría valentía como aceptar su responsabilidad, su compromiso. Sí, en un momento dado, entender su figura de varón en este mundo, porque si nos vamos al mensaje de la Sagrada Escritura, el hombre es puesto por Dios para ser líder de este mundo en todos los ámbitos que le toca experimentar. Sí. Lo puso para señorear. Exactamente. Por encima de todo lo creado. Eso dice el Génesis, exactamente. Pero pareciera que nos perdimos, así que a ver, Miguelito, regrésanos al redil. Regrésanos al redil, porque ahora la cosa está muy revuelta. El mundo de hoy, las modas de hoy, la cultura de hoy ha masculinizado a la mujer y ha afeminado al hombre. Y lo vemos en todo. Ya me voy a ir a corte. Sí, está bien, vámonos a corte. A ver, aquí deberían de grabarnos los cortes, pero Miguel, nos quedamos, de hecho estaba, el pastor Carlos estaba tocando un punto muy interesante. Yo decía, me quedé en el punto donde la mujer se ha masculinizado y el hombre se ha afeminado. Sí, como mencionábamos hace un momento, los negocios, la mercadotecnia ha hecho tantas cosas para lograr sus objetivos específicos en la sociedad, pues que ha creado todas estas modificaciones, alteraciones en las personas, tomando papeles cruzados, cuando no debería ser así. Pero si nosotros regresamos nuevamente al marco moral, a la verdad del Señor, a la Escritura, donde nos menciona precisamente como base de nuestra misión como hombre íntegro, en Romanos 12:2, nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjate que en ese punto, Miguel, déjame meter la cuña para que apriete, ¿sí? Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Déjame meter la cuña. Acabas de leer una de las lecturas fuerte que nos queda al hombre y a las mujeres. Sí. Porque el mundo, y aquí le preguntaría al pastor Carlos, ¿qué es lo que le dice el mundo al varón ahora? Porque dice, no te amoldes al mundo, pero ¿qué es lo que el mundo le dice al hombre actual? Siempre decimos, Adriana, que la sociedad actual ha creado, ha inventado estándares de vestuario, de conducta, y si de repente mi estándar de vestuario, de conducta, de socialización no se ajusta a ese estándar, pues la sociedad me pone un tache. Cuando estamos carentes de los valores de Dios en nuestra vida, de las verdades de Dios, estamos buscando con qué llenar nuestra vida. Y si nos paramos ante el metro o el estándar de la sociedad y somos reprobados, nos frustramos, nos deprimimos, porque no queremos eso. Entonces, ¿cuál es la invitación a seguir? Pues sé como el mundo es. Hace rato tú decías frases como todo el mundo lo hace, a donde va Vicente va toda la gente. Entonces, yo quiero ser un hombre aprobado por la sociedad, entonces, pues compro los modelos que la sociedad me está vendiendo.
posiblemente eso que la mujer se ha hecho más masculina y el hombre más femenino obedezca inclusive a la herencia familiar de nuestra formación y de nuestra cultura de casa. De repente la mujer viene de un hogar donde ha habido machismo y a lo mejor creció con esa figura muy emancipada, o a lo mejor yo vengo de un hogar donde hay matriarcado, y más que querer tomar los hábitos de mi papá, pues tomo los de mi mamá, y es como empezamos a perdernos, y al rato pues ya la mujer es más masculina, yo soy más femenino, la sociedad es contemplativa, apapachadora, marca sus estándares equivocados, los compro y ahí voy, y eso nos lleva al fracaso. Ahora, fíjate, hablando de lo que el mundo le dice al hombre, vamos despedazando, abriendo el gajito de la naranja, y fíjate bien, ahora, empezando por la moda masculina ya no es tan varonil. ¿Cierto? La moda masculina ahora, antes el pantalón del hombre era más holgado, etcétera. Ahora es entallado como si fuera de la mujer. Es verdaderamente pegadito, con colores muy vistosos. Ahora las chicas le dicen a los chicos, yo que entreno jóvenes y que me llegan con la ceja sacada, a ver, ven acá. ¿Por qué estás haciendo eso? Le digo, gorda, es que a las niñas ya no les gustamos velludos. ¿Quién te dijo, mi amor? Si es señal de que tienes testosterona. Digo. Sí, digo. Y que te funciona. Por supuesto. Entonces, que a ver, ¿quién te dijo eso? O sea, las niñas pidiéndole a los niños que se depilen como si fueran mujeres. Y los hombres, los niños, y ahí el famoso... el acuñamiento verbal de metrosexual. Exactamente, metrosexual, un hombre que surge respondiendo al modelo social de ser un hombre más fino, más ocupado en su propia persona, en su estética, y que como tú decías hace un momento, le hace falta nada más una rayita para ya no ser masculino. Digo, entiendo de pulcritud, entiendo de presencia, entiendo de imagen, pero ¿hasta dónde estoy comprometiendo mi masculinidad con mi imagen? Jamás habíamos visto un hombre con el pelo teñido, qué sé yo, y bueno, y otras formas hoy de cuidado que hasta nos dan un poquillo de nervio cuando tenemos a un metrosexual cerca, ¿no? Sí, y además pues se vuelven también figuras públicas que van jalando a los jóvenes, pero ¿cuáles son las características, Miguel, y las cualidades que Dios puso en el varón? ¿Cómo lo quiere y cómo lo hizo? Bueno, aquí el pastor Carlos Amaro ya nos mencionó lo de fuerte y valiente, ¿no? Pero así como ese nos habla y nos dirige en todas sus escrituras cómo moldear nuestro carácter, cómo ser como personas, como hombres, ante una sociedad, ante una familia. Podría igual mencionarte que en Filipenses 2, también, que es parte de nuestra visión como hombre íntegro, nos menciona: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen. Entonces, mismo el Señor nos menciona cómo deberíamos de enfrentar las cosas cuando platicamos con una persona o cuando nos encontramos con algo que no nos agrada o que sentimos que no es correcto para nosotros. Nos menciona cómo deberíamos de actuar para no crear esa discusión o para no realmente llegar al pecado. Y entonces volvernos a ser ególatras, independientes y solamente ver por uno mismo, ya no por el prójimo, dentro del marco moral que Dios ha querido para el hombre. Esas características son otras que nos menciona el Señor para poder ir llevando al hombre en un camino correcto como hombre íntegro. En su papel de hombre, Dios le establece un rol muy claro y muy firme. Ya sé que me voy a corte, me quedo aquí con esta pregunta en el tintero y está regresando. ¿Qué necesita el hombre de hoy
Carlos, para verdaderamente retomar el camino? Hoy podríamos decir que así como un tiempo la mujer estuvo muy oprimida, muy subajada por el hombre, todavía hay muchos casos. Sí, claro. No hemos podido erradicar eso del todo. Pero también podemos decir que la mujer, en su afán de liberarse, o las feministas radicales, pues llevaron a la mujer al otro lado, donde yo me comporto ahora con aquellas conductas que detestaba del hombre, ahora las hago refinadas y aumentadas, ¿no? Así es. Fíjate, Adriana, para contestar tu pregunta, yo uso el símil de cuando compré un producto y falló y me dicen, pues haga válida su garantía, pues en la empresa que es la dueña del producto. Hay muchos libros, hay literatura muy buena, pero yo pienso que lo más adecuado para recuperar nuestra integridad como hombres es volver a nuestro Creador, es volver a la fábrica y al fabricante que nos hizo. Cuando hablamos de desintegración nos referimos a que somos como hombres, como un rompecabezas, que a alguien se le cayó accidentalmente y las piezas quedaron por todos lados, y para recuperar nuestra integridad necesitamos volver a tomar el diagrama original para que las piezas se vuelvan a acomodar y quedemos unas con otras. La respuesta es: hay que volver a Dios, hay que volver al manual de Dios, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Hay que entender nuestra masculinidad desde la perspectiva de Dios, para recuperar nuestro lugar en el mundo, en la sociedad, en el hogar, etcétera, de una manera adecuada. Ya no la figura del macho, pero tampoco la figura del hombre excesivamente sublimado, para no exacerbar, como decíamos en el corte, la reacción de la mujer, que también la lleva por nuestra culpa a equivocar la dimensión de sus roles. Volver a Dios es la respuesta. ¿Qué significará, Miguel, en la vida cotidiana, para todos los varones que te están escuchando, qué es volver a Dios? Porque ahora creemos que volver a Dios es, pues bueno, los domingos en que voy a mi congregación cristiano, me voy a misa y hay un ratito, le canto aleluya un rato, salgo y se me olvida. Porque cuando salgo, entonces tengo un doble frente y tengo engaño a mi mujer y no soy justo con mi gente en el trabajo, y pues si hay una mochadita, pues me la aviento, total, pues todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué es volver a Dios? Bueno, tomando el ejemplo del pastor Amaro, cuando nosotros adquirimos un producto, nos dan las instrucciones de cómo manejarlo. Cierto. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vida como hombres, ¿dónde están las instrucciones para manejar esa vida como hombre? Esas instrucciones es la Biblia, son las escrituras del Señor. Si nosotros nos basamos y vamos a esas instrucciones y las leemos cuidadosamente, nos indicará cómo debemos vivir como hombres. Es regresar a Dios a través de la lectura de las Escrituras, de entender lo que dice ahí, de leerlas y de aplicarlas en la vida de uno diario. O sea, que entren al corazón de uno y los aplique uno diariamente. Dice ahí que hay que salir a buscar la bendición del Señor todos los días. Pero de veras hay que salir a buscarlo. ¿Cómo? Con lo que Él dice ahí, cómo debes de comportarte con tu prójimo, cómo debes de actuar, cómo debes de hablar, cómo debes de pensar y de dirigir a las personas tu consejo, tu ayuda. Entonces, en base a eso, entonces, para mí regresemos al marco moral más importante y único en el que deberíamos de estar, que es las Escrituras. Ahí es donde hay que irnos. Y yo creo que si lo hacemos a llegar a nuestro corazón, ya sé que no lo entendamos leyéndolo, pero podamos instruirnos a través de un pastor o a través de unas conferencias o de una reunión en donde nos estén enseñando qué significa ser transformados. Es cambiar nuestra forma de pensar. Es hombre nuevo soy,
hay que nacer de nuevo. Eso nos lo pone en la Escritura, el Señor, a través de leer, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y la verdad, Él hace nuevas todas las cosas. Es ver, desde mi muy particular punto de vista, es ver la vida desde su mirada. Uh-huh. En una ocasión, a mí me fascina, amo sobremanera estar ante su presencia. Y deleitarme en las Escrituras es algo que deberíamos de practicar todos los días. O sea, si tú te alimentas para este cuerpecito que se van a comer los gusanos, yo les digo con mucha frecuencia a los matrimonios y a los jóvenes que entreno, y cada cuando nutres tu alma. Y pues tenemos las Escrituras y tenemos la Eucaristía. Entonces, si no te nutres, pues Jesús le dijo al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota del Señor. Entonces, volver a la Escritura, ¿qué significa, pastor? Porque, pues sí, yo me puedo, y los fariseos se la sabían al derecho y al revés, y Jesús usa un término muy cañón: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Yo creo que varios nos llevaríamos ese título hoy en día, ¿no? Sí, está fuerte. Está fuerte, pero... Está fuerte. Pero eso les dijo, y se sabían las Escrituras, porque yo creo que nadie del pueblo se sabía las Escrituras como los fariseos. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo me vuelvo demasiado teórico y muy poco práctico. Volver a Dios, Adriana, es devolverle en primer lugar a Dios el lugar que debe ocupar en mi vida. No estamos hablando de irme a un monasterio, no estamos hablando de irme a un seminario, no estamos hablando de volverme meramente religioso, que justo es lo que eran los fariseos. Estamos hablando de ser hombres comunes y corrientes, ordinarios, de la vida cotidiana, que lleguemos al punto de entender que por X o Z razones de nuestro pecado original, quitamos a Dios del lugar de nuestra vida principal y nos entronizamos nosotros. Yo Carlos Amaro, me entronizo, me considero capaz de dirigir mi vida, tomo mis medidas y voy adelante, y voy fracasando y lo voy haciendo mal. No tengo el consejo de Dios, no tengo la guía de Dios. Miguel Ángel hablaba del marco moral único que está en la palabra de Dios. O sea, estoy navegando, Adriana, sin ayuda de instrumentos. Estoy conduciendo mi nave a como yo creo, y de repente vienen unas tormentas de aire y me sacuden y pierdo altura y la vuelvo a recuperar. Y el asunto es que así llevo a mi empresa, así llevo a mi esposa, a mis hijos, a mi mundo, a mi sociedad. Volver a Dios es bajarme de mi trono y ponerlo a Él. Nos vamos a corte, ahorita regresamos. Bueno, pues aquí seguimos en el debate. Nos quedamos en un punto muy importante, que estábamos hablando precisamente cuáles serían las reglas del juego para el hombre del siglo XXI para poder verdaderamente decir que es un ser humano íntegro. La verdad, Adriana, el hombre hoy en día, yo creo que en cualquier sociedad mundial, tiene la vida muy compleja por todo el deterioro, en principio espiritual, luego moral, luego ético, y ya de lo ético desbarra, digamos, en todos los quehaceres de la vida humana. El hombre como tal tiene una lucha muy compleja, y el que quiera devolverle a Dios el lugar en su vida y sujetarse, como decía el ingeniero Mendoza, al marco de la moral de Dios que está en la Sagrada Escritura, se va a convertir como un pez nadando contracorriente. Y ahí hay que pagar un precio fuerte, pero hay que hacerlo. La integridad del hombre hoy día tendrá que entenderla, dice la Sagrada Escritura, teniendo la mente de Cristo, mirando lo que edifica, lo que construye,
escuchando lo que construye, usando los miembros de su cuerpo, decía el apóstol Pablo, para lo bueno, para dar honor y gloria a Dios y bendecir a la sociedad. El uso de su lengua, dice la carta de Santiago, lo mismo. Caminar, dice Pablo, el apóstol, por sendas derechas, sus pies. Y todo eso hoy día pues resulta muy complejo porque la sociedad se perdió el mapa, perdió el rumbo, perdió la brújula. Hoy realmente vivimos, tú dijiste al inicio del programa, en una sociedad hedonista, el placer por el placer, hacer lo que yo quiera, no lo que yo deba. Pero se puede ser, nosotros lo estamos intentando desde nuestra trinchera con este ministerio que llamamos Hombre Íntegro, y ofrecemos seminarios de orientación y de ayuda para que los hombres nos traigan, por así decirlo, su vida como rompecabezas, y nosotros, basados en la palabra de Dios, les ayudemos a ir conformando las piezas otra vez para que recuperemos todos esa integridad que no nos lleva a la perfección en este mundo del todo, porque seguimos siendo humanos con deficiencias, pero que por la misericordia de Dios cambiamos en mucho. Fíjate que acabas de decir una gran verdad. Si tú repasas todos los evangelios, tú ves delante de Dios seres humanos desquebrajados, seres humanos con sufrimiento, seres humanos con una problemática que, salvo la tecnología, y que antes eran caballos y ahora son carros, y que ahora usamos celulares y antes era edictos del rey, pues seguimos haciendo las mismas tonterías, matando, robando, desmanes con nuestros cuerpos. Hacemos lo mismo. Las orgías no son nuevas, las usaban los griegos y los romanos. La traición no es nueva, hasta Cristo fue traicionado. O sea, cuando vienes a ver el pecado del hombre, las fallas esenciales del hombre, han sido todo el tiempo. Pero Jesús le da una nueva dimensión al hombre. Y esa es la pregunta, Miguel. ¿Cuál es la nueva dimensión que Dios da al hombre? Aprovechamos para mencionar lo que dice la Escritura en Primera de Crónicas 29:19, cuando el rey David menciona: dale también a mi hijo un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Entonces, obedezca. Si estamos en una palabra que ahora nos cuesta, como lo mencionabas hace ratito en el break, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer al hombre, el sujetarnos a la autoridad, el respetar? ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a lo que la carne quiere? ¿Por qué nos vamos a las cosas fáciles, a la comodidad? Y entonces ahí sí estamos felices. Pero nos mueven tantito el concepto, dice, es que tienes que hacer esto, es que tienes que obedecer. Entonces el hombre empieza a irse hacia atrás, ¿no? Fíjate lo que dijo el 8 de junio del 2013 el Papa Francisco, que bueno, este hombre ha venido a revolucionar muchas cosas. A propósito de lo que tú estás diciendo, dice, la palabra mandamiento no está de moda. Al hombre de hoy le recuerda algo negativo, le recuerda la voluntad de alguien que impone límites, que pone obstáculos en la vida. Los 10 mandamientos nos indican el camino y constituyen también una especie de código ético para la construcción de sociedades justas a medida del hombre. Dejémonos guiar por estas 10 palabras que iluminan y orientan a quien busca paz, justicia y dignidad. Redescubramos y vivamos las 10 palabras de Dios. Digamos sí a estos 10 caminos de amor perfeccionados por Cristo para defender al hombre y guiarlo a la verdadera libertad. O sea, ¿qué le dijo en el Antiguo Testamento? Hay un texto que
que, ay, me tengo que ir, ay, Dios mío, acuérdame del texto, porque aquí mi comadre me roba la inspiración. Vámonos a corte, está bien. A ver, nos quedamos en un texto que yo iba a decir y que quiero que me ayuden a profundizar Carlos y Miguel. Hay un texto hermosísimo que Dios le pide al profeta. Dice: di a los hombres de mi pueblo que todo aquel que acepte los mandatos que hoy les doy y los ponga por obra, no dice que se queden encerrados en la biblioteca. ¿Cierto o no cierto, Carlos? Cierto. Dice: el que los ponga por obra será como árbol plantado a la orilla de un río, cuyas ramas se extenderán y dará fruto en todo tiempo, y sus hijos jamás padecerán mendicidad. Para mí ese es uno de los textos de mayor promesa para los hombres en la Biblia. Esas palabras hermosas, Adriana, y poderosas, Dios se las encomienda a Moisés. Sí. Cuando está por entrar a tomar la tierra prometida, una tierra, dice la Biblia, que fluía leche y miel, es decir, 2 elementos básicos de la dieta nutricional de aquellos tiempos, de aquellos seres humanos, y la condicionante es la obediencia. La verdad es que los 10 mandamientos que tú leías hace un momento, los hemos convertido en 10 sugerencias. Sinceramente, los hemos convertido sí, ahí sí quiere. Exactamente, en 10 sugerencias, y eso nos ha llevado a dónde estamos, al nivel en el que hoy estamos. Cierto. Estaba yo recordando una anécdota de un anciano que se iba todos los días a orar al río, y pasaba un muchacho incrédulo y se burlaba de él, lo interrumpía, lo molestaba, y un día de tantos este muchacho burlón vino con el anciano y le dijo: a ver, anciano, dime, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Porque ya lo busqué y no lo encuentro por ningún lado. La anécdota dice que el anciano se levantó, lo tomó bruscamente del cuello, sumergió su cabeza en el río unos segundos, y el muchacho braceaba y pataleaba y se quería zafar de la mano del anciano, y cuando por fin lo logró, lo encaró y le dijo: pero ¿por qué me haces esto? ¿Me querías matar? El anciano le dijo: el día que busques a Dios como buscaste el oxígeno, lo vas a encontrar. En realidad la Biblia dice que Dios está cercano a los que le buscan. Dios quiere que lo encontremos. Se deja encontrar para devolvernos nuestra masculinidad, nuestra hombría, para hacernos nuevas criaturas, hacernos hombres íntegros, para que todo este comportamiento social vuelva a reencauzarse. Y fíjate que el hombre y la mujer que permite que Dios moldee su corazón no vuelve a ser el mismo. Absolutamente. Y lo tenemos en ejemplos en los evangelios. Uno de los testimonios que más me impactan a mí en el Antiguo Testamento es el de Nabucodonosor. Un hombre al que le es quitado el reino porque él creía que era Juan Camaney y Dios le había advertido que 7 años iba a comer hasta pasto. Sí, perdió la razón, 7 años, hasta que en medio de su locura volvió a decir: Señor, tú eres. Qué importante es, querido radioescucha, que usted reconozca a Dios en su vida. Si no damos este paso que es trascendente, y esto es para católicos y para cristianos, si usted no reconoce que Dios es su Señor, si Él no toma control de su existencia, usted es puro hablador, y yo también, porque eso se nota. Cuando un corazón de un hombre y de una mujer está moldeado, está siendo amasado por Dios, su conducta de ese hombre se nota. Y quiero que me digan, Miguel, Carlos, ¿cuáles son las manifestaciones
de que un corazón está lleno de Dios? Bueno, precisamente aprovechando esta pregunta y este comentario tuyo, Adriana, te menciono que el logo de nosotros en el ministerio fue precisamente el tomar al alfarero, el tomar a la mano del Señor para moldear, para mostrar cómo están moldeando al hombre y hacerlo íntegro. Entonces, esa parte la tomamos precisamente para eso, para decirle a nuestros hombres que tenemos que ser moldeados, que vamos a ser moldeados por el único marco moral, por la única Dios que existe, para poder caminar bien en integridad y poder llegar a Él a través del paso de la vida. Es a través de sus escrituras, Él nos estará moldeando continuamente en cada una de las situaciones en que nos enfrentemos, familiar, de trabajo, de sociedad. Nos va a llevar en ese concepto. Si leemos las instrucciones, si lo aplicamos en nuestro concepto, en nuestra vida diaria, entonces podremos ser hombres íntegros, cada vez más cercanos al camino del Señor. Nos vamos a corte, ahorita regresamos. Bueno, pues aquí seguimos y lo más maravilloso, siento yo, no sé cuál ha sido su experiencia, pero en mi experiencia de conversión, en mi experiencia de convivir con Él todos los días, de respirarlo, le digo: Señor, eres mi oxígeno, eres mi aire por el que muevo, por el que me existes, por el que me das razón de vivir. Yo no concibo un día sin que mi mente esté centrada en Él. Es como el aire que necesito para respirar. Aunque quería compartirles que hay una parte de Dios que poca gente conoce, y es que Dios tiene muy buen sentido del humor. Por eso nos dio la capacidad de reír, y en ese buen sentido del humor a mí me gusta mucho jugar con Él, y yo juego con Él de la siguiente manera, y esto se los quiero dejar para cerrar el programa. Yo todas las mañanas le grito, cuando vengo en la camioneta ya rumbo al programa, le grito: Señor, te amo, te amo, te amo. Es como mi grito 3 veces, ¿no? Le grito: te amo. Y Él me contesta en mi corazón, y eso me gusta cuando Él juega conmigo y me dice: pero nunca me amarás más de lo que yo te amo a ti. Y eso es una verdad. Jamás podremos ganarle a Dios a amarnos como Él nos ama. Y pues aquí está la propuesta, querido Radio Escucha: acérquese, vaya delante de Él, reconozca que no puede solo y déjese moldear. Nos tenemos que ir a corte, pero antes, si quieren decir sus teléfonos, su página, donde los pueden contactar, Carlos. Con todo gusto, nuestra página www.reyderreyes.org.mx. Nuestros teléfonos de oficina 3673 4668 y 69. Preguntando por el Ministerio Hombre Íntegro, ahí los van a comunicar con nosotros y será un placer servirlos. Tenemos una serie de eventos a lo largo del año para ayudarnos como hombres. El próximo es 6 y 7 de marzo, un retiro para hombres en el Hotel La Primavera, una inversión económica muy accesible. Llámenos, por favor, de verdad, queremos servirle a todo el mundo varonil. Porque está en crisis. hay crisis, la verdad. Pues me saludan al pastor Kenton, le dan mi abrazo. Sé que él no pudo venir, pero es una persona que quiero mucho, el pastor Kenton, un hombre increíble, intachable, un gran varón de Dios. Y la razón de este programa es decirle a usted, querido Radio Escucha, conviértase en un hombre de Dios. Si es católico, vaya, hay pláticas. Si es cristiano, acérquese a los movimientos que le ayudan a retomar su identidad, pero no se quede tibio, porque a los tibios Dios los vomita. Dios no quiere hombres tibios. Así que, y no me digan que no hay dónde. Mire, hay en la iglesia cristiana y hay en la iglesia católica. Y no me diga que no hay. Hay, pero tiene que salir de su comodidad y decir: Señor, quiero formarme, quiero conocerte. Si usted no da ese paso, pues se privará de permitirle a Dios que lo haga
el hombre excepcional que Él tiene diseñado que usted es. ¿O no es cierto, Miguelito? Sí, les agradecemos mucho, auditorio, de escucharnos, y sí me gustaría concluir precisamente aprovechando lo que dijo Adriana, de que el eslogan de nuestro ministerio es de una sola pieza, moldeado por Dios. Sí. Eso es lo que queremos. Él no hace fisuras. Absolutamente. Y nuevas todas las nuevas, cosas. Pues muchísimas gracias, yo me despido y hasta la próxima.